tal? Ay, ya se acerca el fin de año y estos jueves, ¿cómo los disfruto? Quiero darle la bienvenida a mi queridísima Ale Marroquín, a Mujeres Exitosas. ¿Cómo estás, Ale? Hola Silvia, pues bien halagada de estar en este programazo, en estos casi cierres de año, que es impresionante cuántas mujeres hemos tenido aquí y lo que hemos aprendido de todas ellas, Silvia. Y bueno, te tengo un reto, te ¿Cuál? tengo un reto para compartir. ¿Qué te parece que propongamos el estar constantemente preparadas justo este año que viene y que abre? ¿Qué tendríamos que aprender nuevo que nos pueda ayudar a impulsar nuestro camino? ¿Qué opinas? Bueno, pues estar preparada con un mundo tan cambiante es una obligación. Ya hemos visto que mucho de lo que teníamos aprendido, ahora lo tenemos que desaprender para aprender cosas nuevas. Entonces, a mí me encanta tu reto y ojalá que como uno de los propósitos del próximo año, del 2023, esté el mantenerte siempre, siempre preparándote. Danos un tip, Ale, uno de estos tips tan maravillosos que siempre nos compartes. Pues el tip es hacer conciencia si nos estamos poniendo pretextos de que, ay, no tengo dinero para estudiar algo nuevo, cuánto material y contenido hay allá afuera que puedan buscar que les ayude a aprender un tema nuevo. Entonces, creo que el tip sería no ponerte obstáculos de no puedo aprender porque a lo mejor no tengo el monto de inversión, cuando la realidad es que casi todos los contenidos los podemos encontrar allá afuera en las redes. Yo siempre me propongo, Silvia, qué cosa nueva o qué proyecto nuevo o qué curso nuevo voy a aprender cada año. Cada año me propongo uno nuevo, si se pueden dos, dos. Así que eso es lo que yo propongo, que no haya pretextos para decir este año no estudié algo diferente. Y todo eso te trae valor. Hay veces que cuando lo consideras como un gasto, pero gastas tu dinero en cosas superfluas que no te dan más valor, pues es como si lo tiraras a la basura, ¿no? Entonces, ojalá que con esta reflexión se queden y que vayan escribiendo en qué quieren prepararse, en qué quieren destacar. Y fíjate que nuestra mujer exitosa de esta semana, pues yo creo que te va a pantallar, porque es súper reconocida, Gina Zabludowski Cooper. Ella es doctora en sociología y profesora investigadora de tiempo completo de la UNAM. Ella ha recibido varias distinciones, entre ellas el Premio Universidad Nacional en Investigación de Ciencias Sociales, el Premio Nacional María Lavalle Urbina en Investigación y Docencia en Ciencias Sociales también de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Cátedra Patrimonial Gina Zabludowski de Sociología, Universidad Nacional de Ciudad Juárez, reconocimiento Leona Vicario como mujer destacada, Alcaldía Miguel Hidalgo y el Gobierno de la Ciudad de México, e investigadora nacional emérita por parte del Sistema Nacional de Investigación de la Secretaría de Educación Pública. Ella es una de las 15 integrantes de la Junta de Gobierno de la UNAM. Pertenece a la Academia Mexicana de Ciencias, de la Asociación Internacional de Sociología y al International Women's Forum. Sus líneas de investigación son la teoría sociológica y política, género y poder, mujeres en cargo de dirección en el sector privado, historia del pensamiento social en México y organizaciones empresariales. Durante los últimos años también se ha dedicado a la literatura. Fue de las primeras en hacer este tipo de estudios sobre las mujeres. Ha publicado 30 libros, nada más y nada menos, como autora y o coordinadora, y más de 100 secciones de libros y artículos de revistas científicas especializadas y cerca de un centenar de textos en periódicos y revistas. Es pionera en el estudio de las mujeres empresarias y ejecutivas en México. Ha participado en más de 350 encuentros nacionales e internacionales. Fue integrante del grupo de expertas Expert Group Meeting sobre mujeres en cargos de dirección económica de la ONU. Ha sido representante académica de México en los foros sobre las mujeres de la PEC y de la OCDE. Realizó el diagnóstico y la plataforma de investigación para el lanzamiento del Centro de Investigación de las Mujeres en Alta Dirección, CIMAD y PADE, y ha dado numerosas entrevistas para publicaciones y programas como Newsweek, The Wall Street Journal y National Public Radio. Además, pues lleva 45 años casada, 40 años casada con el asesor de empresas familiares Alo Gravinsky, y con él escribió el libro titulado Mujeres, Familia y Empresas.
Además es madre de 2 hijos varones, Alan y Jonathan, que son defensores de la equidad de género y las causas de las mujeres. Nada más y nada menos, mi querida Ale el Mujerón, que el día de hoy nos acompaña aquí en Mujeres Exitosas de Retos Femeninos TV. Vamos a un pequeño corte y regresamos. Estamos aquí de regreso en este jueves de Mujeres Exitosas y como vieron, pues hoy vamos a disfrutar muchísimo esta plática con Gina Saludowski, la doctora reconocidísima que quiero que le dé la bienvenida, por favor. Claro que sí, Gina, encantadas de tenerte. Este es tu programa, siéntete bienvenida y pues estamos atentas para escucharte. Pues para mí es un gran gusto y un gran honor estar acá y realmente las felicito por todo lo que han llevado a cabo, tanto en el programa, por todo el impulso a las mujeres. Me da un gran gusto y un gran honor. Y además de estar con Silvia, que es una gran amiga. Bueno, pero además de gran amiga, pues tú fuiste pionera con nosotras en los eventos que lanzamos. Sí. Híjole, hace 16 años, Gina, parece poco, pero fue mucho. Oye, nos encanta empezar a hablar de quién nos inspira de chiquitas. Sí. Ya ves que está muy de moda esto de lo de la niña interior, si la traicionaste, si fuiste lo que quisiste. Aquí lo que más nos importa es entender esa niñita, en qué soñaba, qué hacía, ha evolucionado, quién la inspira. Platícanos un poquito. Sobre todo teniendo un papá tan fuerte y tan fresco como el tuyo. Sí. Entonces podríamos empezar pues con hablar un poco de mi papá, que desde luego mi papá estaba, pues fue un ejemplo. Desde luego estas cuestiones no te das cuenta hasta que pasa el tiempo, ¿no? No lo estás viviendo como niña, pero desde luego mi papá era un apasionado de su trabajo. Estaba entregado así con pasión y una gran parte de sus horarios al trabajo. Entonces yo creo que esa pasión y esa dedicación, pues sí viene mucho de mi papá y el entusiasmo. Por otro lado, pues también tuve el ejemplo de grandes mujeres en la familia. Mi abuela fundó una galería de arte, la primera galería de arte en México, la Mercup, que justo acabo de sacar un artículo sobre galeristas, mujeres galeristas, que acaba de salir en uno de los libros de la Ibero este año, en que se llama Tejidos Culturales, Mujeres Judías en México. Entonces hablo de mi abuela y de otras fundadoras, y mi mamá codirigía la galería. Era una gran promotora cultural, estaba siempre pues impulsando a mi papá, y de hecho ella se convirtió en arquitecta sin título, porque cuando murió mi papá, ella pudo responsabilizarse de 2 obras inconclusas. Entonces, desde luego que el ejemplo de trabajo de mi padre y los horarios que tenía mi padre creo que son los mismos. Mi papá se paraba en la madrugada y empezaba a hacer tiempo para hablarle a su equipo, y creo que eso fue un gran ejemplo para mí. Y de estas 2 mujeres de mi familia, sin duda, fueron ejemplares. Gina, qué interesante como vas contando y hilando la historia, pero cuéntanos un poco más de cómo es tu comienzo, ya que esta es la vida que viviste, que eras más chica y que veías este ejemplo de tu familia. ¿Cómo empiezas tú a darte cuenta de lo que tú quieres hacer, de cómo tú te quieres formar? Sí. ¿Cómo das ese brinco para tomar decisiones desde qué estudiar o a qué dedicarte? Mira, yo siempre fui una niña muy aplicada. Eso lo digo pues con cierto arrepentimiento, porque creo que me podría haber divertido más. Fui una niña muy aplicada, muy dedicada a la escuela,
y muy guiada por una gran curiosidad intelectual, que creo que sí me viene de casa. Y había el interés hacia la academia, que eso no viene ni de mi papá ni de mi mamá, aunque ellos eran unos apasionados de todo el ámbito cultural y mi papá de la historia, era un gran conocedor de historia, pues viene mucho de la escuela en la que estudié, la escuela de la Ciudad de México, la Mexico City, y yo pensaba que yo iba a ir a las ciencias por la orientación de la escuela. Los buenos y las buenas alumnas se iban a matemáticas y a química, y también tenía yo una gran influencia del hermano de mi mamá, que era bioquímico. Iba mucho a sus laboratorios. Entonces ahí los mejores alumnos y alumnas se iban a las ciencias. Entonces esta fue mi expectativa, y para probarlo, pero luego me dejaron hacer un trabajo que era como una mini tesis a final de la preparatoria, y lo acabé haciendo, que se llamó El hombre y la sociedad. Y antes de eso me fui, o sea, como se suelen tomar las decisiones, muchas veces antes te das cuenta de lo que no quieres que de lo que quieres, ¿no? Vas desechando en el camino. Entonces yo fui muy entusiasta al laboratorio de La Joya de mi tío, el hermano de mi mamá, que además era como un hermano porque estaba entre la edad de mi mamá y la mía, y para estudiar bioquímica y matemáticas y todo esto, y me di cuenta que no soportaba el laboratorio, que me daba una claustrofobia tremenda y que me iba de pinta de ellos, porque ellos me decían, pues, ¿por qué? No estás aprendiendo nada. Me iba de pinta a las librerías y a las bibliotecas a leer todo lo que estaba pasando en ese momento, que en los años coincidían con las revueltas estudiantiles, y uno de los filósofos sociales más importantes es Herbert Marcuse, que es uno de los ideólogos del movimiento estudiantil. En un momento dado se decía una frase de las 3 M's inspiradoras del movimiento estudiantil, y una de ellas era Marcuse, y escribió libros muy críticos a la sociedad norteamericana y al socialismo, cuando no existían estas críticas. Y me iba yo a la librería a comprar todos los libros de Marcuse, todos los libros de la Escuela de Frankfurt, que son los contemporáneos de Marcuse, y me iba a las bibliotecas y me tenían que rastrear ahí. Entonces así me fui dando cuenta de mi vocación. Cuando decidí sociología, me cambié del área físico-química, matemáticas, al área de administración y sociedad. Estaban las preparatorias en áreas, ¿no? Económicos, sociales. Todos los buenos maestros venían a hablar conmigo para presionarme. Me decían, pero ¿cómo crees que tú, un estudiante tan buena, te vas a esa área que era calificada, ya saben, como la barca? Entonces yo creo que mis decisiones han sido decisiones que tomo en el camino por el entusiasmo que me producen, y como siempre se hace en la vida, desechando otros caminos, ¿no? Te vas dando cuenta de lo que no quieres, y a veces eso te va llevando a lo que quieres. Así fue. A mí lo que me encanta es que teniendo tantas voces afuera de ti, pues no las escuchabas, ¿no? Les dabas el avión y realmente estabas en lo que te jalaba y lo que te atraía. Sí. Y bueno, a final de cuentas, pues ve cómo has logrado destacar y cómo tu labor ha sido maravillosa. ¿De dónde te nace esa inquietud de estar siempre estudiando qué pasa con las mujeres, esta parte del emprendimiento? Porque ahora es un tema muy común. Sí. Pero tú eras la única. Sí. Tus estudios eran los que nos basábamos todas para saber qué estaba pasando con las mujeres. ¿Cómo nace esto? Fíjate que eso nace así, como las decisiones. Yo creo que muchas decisiones nacen circunstancialmente por el interés y la pasión que te despiertan. Por lo menos en mi caso, hay personas que toman decisiones más estratégicas, pero a mí el entusiasmo y la inquietud es lo que me ha llevado a mis temas. Mis primeros trabajos fueron sobre las organizaciones empresariales en México.
Yo empecé a estudiar a los empresarios cuando yo cursaba la licenciatura. Se creó el Consejo Coordinador Empresarial, que se creó durante el gobierno de Echeverría. Entonces, uno de mis primeros trabajos fue sobre la creación del Consejo Coordinador Empresarial, y ahí me metí a todos los componentes del Consejo Coordinador Empresarial, que está compuesto por la CONCAMIL, la CONCANACO, la CANACINTRA, la COPARMEX, es la unión de cámaras. Y mis primeros trabajos y mis primeros libros fueron sobre esas instituciones, y me especialicé más en el periodo de Miguel Ávila Camacho y Miguel Alemán. Iba yo mucho a las bibliotecas de la Canacintra y de la Concamín, que casi no eran visitadas, y estuve muy en vinculación. Algo de lo que a mí me ha traído, un poco sin darme cuenta, es abrir espacios que no se han estudiado. Y en ese momento los empresarios o las organizaciones empresariales no estaban estudiadas. En las ciencias sociales se hablaba del partido institucional, de las organizaciones obreras, de las organizaciones campesinas, de la historia revolucionaria de México, pero no de las organizaciones empresariales. Entonces, ese ha sido una de mis pasiones. Luego, como maestría y doctorado, hice tesis de teoría política. Y luego, esto también fue circunstancial, pero eso no es muy común, porque yo no acompaño a Salo, mi esposo, a sus congresos, porque estamos muy ocupados y ocupadas, y menos cuando teníamos a los niños chicos. No cada quien va a sus congresos en términos, pero lo acompañé a un congreso que lo invitaron a hablar de empresas familiares, al primer congreso de mujeres empresarias de la AMGE, que se hizo en 1991 en Guadalajara. Y yo llegué a ese universo y dije, ¿qué pasa aquí? O sea, ¿qué fuerza empiezan a tener estas mujeres de las que nadie habla y nadie estudia? Y entonces me puse a jugar a la sociología, y ahí mismo hice un cuestionario. Hice un cuestionario para las 250 asistentes al Congreso. Era la primera vez que yo hacía encuestas. Yo había sido a estudios históricos o a estudios teóricos. Me puse a hacer la encuesta, regresé muy entusiasmada y dije, si hay un tema que es de punta y que no están estudiando, es esto. Y como dices tú, cuando los llevé al grupo de empresarios, porque la academia se organiza en grupos de estudio, ¿no? Grupos de estudio sobre empresarios, grupos de estudio sobre la clase obrera, grupos de estudio sobre las mujeres. Y propuse presentar en el trabajo, en un coloquio, todo el mundo me vio como sospechosa. Decía, ¿pero de qué estás hablando? Me decían unas cosas. ¿Vas a hablar de las mujeres de los empresarios? ¿Cómo puedes traer ese tema? Tanto en los grupos de trabajo sobre empresarios como en los grupos de estudios de las mujeres. Porque en los grupos de estudios de las mujeres se esperaba que estudiaras a las mujeres campesinas, a las mujeres trabajadoras domésticas, a las mujeres en la economía informal, pero no a las mujeres que están en la toma de decisiones. Eso afortunadamente ahora ha cambiado muchísimo. Entonces también se veía como que si tú estudias a las empresarias, pues no estás del todo del lado de las mujeres que más lo necesitan, entre comillas, porque saben, ¿ok? Entonces eso fue un poco mi motor. Gina, y te escucho, y no sé si por ahí se empieza a forjar como estos baches o obstáculos que vamos teniendo en la vida, que uno quiere fluir y que de pronto pues la vida no es tan sencilla y tan fácil, y que cuando compartimos historias de éxito como la tuya, queremos también compartirle a otras personas que nos escuchan pues que no es tan fácil, que no todo fluye, que en ese sentido, ¿tuvo algo que ver que te empezaste a dedicar a esto, o qué obstáculo, el más importante en tu vida profesional, al que te enfrentaste, pues para seguir desarrollándote en tu vida? Mira, es muy difícil distinguir un obstáculo,
y los otros no, pero vamos a hablar un poco de los obstáculos como mujeres, que a veces es lo que más nos interesa. Yo te puedo decir que aunque yo venía de este perfil de familia, sí había expectativas muy diferenciadas para hombres y para mujeres. Y el hecho de que yo estudiara, a pesar del perfil de mi familia, no se consideraba tan importante como que lo hicieran mis hermanos. Entonces, ahí sí había un bache en las expectativas familiares que tuve que saldar. Te doy otro. Cuando yo, pues, con Salo, mi esposo, llevo 40 años de casada y pues nos hemos entendido bastante bien con todos los esfuerzos que lleva una relación, que tampoco es nada fácil. Pero fíjate que cuando me iba a congresos, una vez yo me fui a un congreso y mis hijos eran muy chicos y Salo se los llevó de vacaciones. Mientras yo me iba a un congreso en Europa, él se fue a un lago en Estados Unidos, los niños tenían 3 y 6, algo así. Salo se los llevó muy, muy normal, pero levantaba yo sospechas de parte de las familias. O sea, ¿cómo vas a irte tú a un congreso y vas a dejar a tus hijos con tu esposo? Y otra cuestión en lo que tiene que abrir que ha sido un obstáculo, pues es en abrir nuevos campos de investigación que cuando se abren te cuestionan, ¿no? ¿Cómo vas a estudiar esto cuando no cuando no hay un consenso en la comunidad académica que esos son los temas que estudiar, o la propia sociedad, donde por qué estudiar a las mujeres empresarias, el menospreciar su fuerza, el decir que ellas no pueden existir? Entonces, abordar un tema así, pues también presenta serios obstáculos, ¿no? Y es lo que a mí me ha gustado. Me gusta como inaugurar temáticas intelectuales y desde luego esta temática que incide en el cambio hacia las mujeres. Ahora, lo que también pasó es que empecé con muchas sospechas, pero luego me empezaron a hablar de lugares en términos internacionales que yo ni me lo imaginaba. Entonces tuve la otra vuelta de la moneda cuando empecé a publicar sobre los temas. Claro, una cosa trae otra. Oye, mi Gina, Sí. ya que tocaste tus 40 años de casada, que yo aplaudo y además amo a Salo, es un tipazo, tú no te equivocaste al escogerlo, pero ¿qué tips les darías dentro de tu experiencia a quienes nos escuchan, a todas las mujeres que luego piensan Sí. que no es posible llevar una vida de éxito, de trabajo, de estudio, con una vida personal, de familia, con hijos? ¿Qué tips les darías? Mira, es muy difícil también dar consejos. Yo les daría un tips que no solo se basan en mí, sino en las entrevistas que he hecho a otras mujeres, porque yo de ahí me he nutrido con esta investigación. Entonces, desde luego, la elección un poco racional de pareja es fundamental, ¿no? No solo emotiva y el enamoramiento, sino realmente lo que esperan y lo que esperan de los roles de hombres y mujeres, y sentarlos un poco desde el principio, pues es fundamental. Luego creo que hay que hacer un gran trabajo de cambiar las expectativas que tenemos de hombres y mujeres y las tareas en el hogar, ¿no? Creo que hay un cambio muy importante en las generaciones. Quizá las nuevas generaciones tienen pues una cuestión de compartir más las dos tareas, pero como sabemos, la economía de cuidados es un factor fundamental que hay que impulsar en México. Y luego también creo que las propias mujeres, como somos parte de la cultura, reproducimos los valores asignados a los géneros, ¿no? Entonces, muchas mujeres que son exitosas, a lo mejor, no es mi caso, pero sí te digo de las respuestas, y a lo mejor están siempre buscando un hombre que sea más exitoso que ellas, que tenga más
poder de ellas, que sea una especie de príncipe azul, y a lo mejor no están valorando el área afectiva, que es tan importante valorar en los hombres como padres, ¿no? Y luego todo el trabajo que hay que hacer de cambio de valores en los hombres, que esto es fundamental. Perdón. Sí. Claro, qué interesante, porque aunque se ha abierto como esta brecha para apoyar a las mujeres, para que se ve cada vez más normal que tengamos estos caminos, culturalmente hablando, yo tengo gente cercana a mí que sigue pensando, ¿no? Es que, ¿por qué ella le pide al marido que haga cosas que debería de hacer ella? Sí. Y yo, ¿cómo que las debería de hacer ella? Si ellos tienen esta comunicación y este diálogo y se complementan, pues, ¿por qué se asume que se tendría que hacer de parte de ella? Y entonces ya casi que qué abusona o que qué mala que lo pones a hacer cosas que no le corresponden. Claro. Entonces, me parece súper interesante como lo planteas, y basado en eso, Gina, ¿cómo es que nos compartes qué has visto o en qué se basa o cómo se ha logrado este empoderamiento de cargos altos en la UNAM para la mujer? ¿Qué es lo que lo está destacando y cómo lo están llevando, o sea, cómo lo están logrando? Bueno, mira, esto sí tiene que ver con la UNAM, como en el país y en muchos lugares, pues sobre todo la conciencia de la igualdad, que muchas veces no quiere decir que sea una total igualdad, pero lo que ha cambiado fundamentalmente es que de estos temas se hablan y hay una conciencia, ¿no? Yo como integrante de la Junta de Gobierno, si me hablas de puestos directivos, la Junta de Gobierno, que somos 15, elige entre una terna a los directores de todas las instituciones, de todos los institutos y de todas las facultades y escuelas de la UNAM. Entonces, durante los últimos años, o sea, las ternas generalmente tienen que integrar tienen que estar integradas con por lo menos un integrante del otro sexo, y sí me ha tocado ver cómo han sido nombradas mujeres en cargos. A nosotros nos ha tocado nombrar que antes era pues muy masculinos, como ahora hay una directora en el Instituto de Ingeniería, hay una directora en el Instituto de Matemáticas, hay una directora en el Instituto de Biotecnología. Además de que en términos de los estudiantes, hay áreas que estaban muy inclinadas hacia estudios de hombres que ahora han cambiado radicalmente, muy masculinizadas en términos culturales, como es medicina. Medicina es una carrera en que la mayoría son mujeres, en la mayoría de las universidades. Por otro lado, hay mucho por hacer en las áreas de ingeniería, en las áreas de matemáticas. O sea, hay una gran y muchas empresas y corporaciones que tienen programas de diversidad y para reclutar mujeres. Se siguen encontrando que en las áreas de alta tecnología hay pocas mujeres para las vacantes que ofrece. Pero como yo creo que el cambio tiene que ser de ambos sexos, también hay muy pocos hombres en enfermería, muy pocos hombres en pedagogía, y eso también creo que se debe de incidir con una política pues más activa, porque tiene que ver con los valores y los prototipos que seguimos reproduciendo, ¿no? Los estereotipos. A mí me encanta que ahora es la primera mujer Sí. Te hemos felicitado 20 veces, Gina. Cuéntanos rápidamente qué estás haciendo hoy en la UNAM. Bueno, mi tarea fundamental es la investigación y la docencia. Ya llevo 45 años en la UNAM. Acabo de comprar 45 años en la UNAM. Entonces, en la UNAM siempre sigo con la docencia y la investigación como constante. Yo doy clases de teoría política y de teoría sociológica en la licenciatura y los posgrados. Dirijo varias tesis de posgrado. Entre mis estudiantes de posgrado hay varias que están haciendo tesis sobre mujeres ejecutivas y empresarias. Y he dirigido tesis en toda la República sobre mujeres empresarias y ejecutivas,
lo que me da muchísimo gusto porque es una cuestión que permiten, ha habido estudios regionales muy interesantes. Luego me dedico mucho a mis investigaciones, que son la teoría social, la teoría política. Ahora estoy haciendo un libro sobre pensamiento social en México, en que también estoy tratando de rescatar el papel de las mujeres, porque siempre se habla de los hombres sociólogos, de los hombres politólogos. Acabo de hacer este texto que se publicó sobre mujeres galeristas, y siempre estoy en un proyecto de investigación y siempre estoy con deadlines que me angustian, pero los tengo que cumplir. Ahora, durante los últimos 8 años, formo parte de la Junta de Gobierno de la UNAM. Somos 15 de toda la UNAM los integrantes de la Junta, y tenemos a nuestro cargo consultar a la comunidad para elegir el rector, que se elige el año que entra. Y eso nosotros integramos a los posibles candidatos de rector o rectora. Es decir, elegir al quien va a ocupar el cargo para la rectoría. Así se debe decir para no estar diciendo, hacer esta diferencia de género. Y todos los directores y directoras de las escuelas. Entonces, hay muchas cosas que no se saben del gobierno universitario. Y una de ellas es que los directores y directoras de escuela no cambian con el rector. Cuando el rector entra, están todos los directores y directoras de escuela y van cambiando durante 4 años. Y ese es un proceso de consulta con la comunidad, con la Junta de Gobierno. Entonces, ahora también me dedico a eso, que ha sido una experiencia, sí. Qué bien, Gina. Y he tenido, hoy, pues, el gusto de ver que son las primeras mujeres ¿no? Claro, como dice Silvia, la primer mujer y que sí. se mencionan, pero qué increíble que te toque ser parte de todo este proceso, sí. Y que lo que estás haciendo hoy deje una huella y esté dejando de alguna manera un precedente para el futuro, que justo te quiero preguntar cómo te ves en el futuro, cómo visualizas a Gina haciendo qué, cuéntanos, ¿cómo te ves? Pues mira, el interés por el conocimiento sí creo que es imparable en mí, y la curiosidad. Ahora estoy estudiando también literatura, estoy haciendo creación literaria. Saqué un libro que irónicamente se llama No entiendo a las mujeres, pero es una interpretación feminista de la Biblia y de otros textos. Se habla así porque la religión no entendían a las mujeres. Siempre estoy en cursos y siempre estoy en seminarios. Entonces, esa cuestión pues siempre va a estar ahí, siempre estoy en nuevos trabajos y ya tengo uno y acepto otro por el interés que me despierta. Pero como suele pasar, yo creo que a esta edad y después de la pandemia, y también en lo que es más específico de las mujeres que de los hombres, es la idea de equilibrio, ¿no? Que la idea de equilibrio, pues ahora es quizá mucho más importante en mi vida, o lo hago con más conciencia de que lo hacía antes. Siempre estaba preocupada por el equilibrio, ¿no? Que mis hijos, pero ahora estoy muy consciente de la salud. Creo que tiene que ver la pospandemia y la edad, ¿no? Entonces, pues no visualizo retirarme, aunque me retire de la UNAM, creo que siempre voy a tratar de estar estudiando y de estar investigando un tema. O sea, eso lo siento como que parte de mí. Quisiera abrir todavía nuevos campos de investigación y quisiera yo tener el equilibrio entre mi vida familiar, entre la salud física y mental, y entre la vida emotiva y social que está en los grupos de mujeres como International Women's Forum, en amigas como ustedes. Entonces, pues con el eje de la salud, porque tuvimos una gran lección, ¿no? Acomodar todo lo demás, que no puedo decir que es innato porque soy socióloga y yo sé que es cultural, pero que de alguna forma ya es parte de mí, y
y yo voy a seguir tratando de abrir nuevos campos. Y lo que ahora me da mucho gusto es que esos campos los estoy viendo en las nuevas generaciones y tengo capacidad de incidir en la doctorante que está haciendo su tesis sobre mujeres empresarias en Puebla. Ahora estoy dirigiendo una tesis sobre mujeres ejecutivas con cambio generacional. Yo estoy tratando de llevar a cabo trabajos más cualitativos sobre mujeres, porque cuando empecé no había información cuantitativa. Y ahora ya se sabe que las estadísticas existen, que tenemos los trabajos de McKinsey, que tenemos el Global Entrepreneurial Monitor, todo este momento. Entonces yo lo que creo que es importante hacer es trabajos cualitativos, un poco como las entrevistas que ustedes hacen, de historias de vida, de análisis específico de una comunidad y contrastarlos con los datos que nosotros llamamos macro, que son todos estos datos estadísticas de fuentes de empleo y de todo eso, ¿no? Pero como ustedes mismas saben, el interés por el tema ha crecido mucho y la información también. Entonces ahora no tiene mucho caso, o sí tiene, pero quizá no la misma relevancia, irme a hacer un cuestionario que sería muy interesante, pero lo tendría yo que comparar con los datos que ya existen, ¿no? Cuando lo que yo hice al principio fue generar información que no existía. Ay, me encanta, mi Gina. Así como tu papá nos dejó el gran legado que yo amo, que es nuestro auditorio nacional, pues tú has dejado un legado maravilloso. Yo creo que estaría muy orgullosa de ti, muy, muy orgulloso de ti. Oye, mi Gina, pues se nos acaba el tiempo, pero antes de terminar, me encantaría que nos dejaras un pensamiento reflexivo para quienes nos escuchan, para que con esto cerremos, que Ale nos diga cómo podemos compartir, seguir, etcétera, todo lo que estamos haciendo aquí en Retos Femeninos. ¿Qué nos deja? Mira, en Retos Femeninos yo creo que el ejemplo son ustedes. Entonces realmente yo sí les aconsejaría a las personas que vean los otros programas, que las sigan y que vean todo lo que ha logrado los otros Retos Femeninos desde que se fundó, porque ustedes son las que están muy dedicadas a dar consejos prácticos, a orientar a las mujeres, ¿no? En términos de trabajo, bueno, ya les comenté esta idea de equilibrio que creo que sí es muy importante tener en la vida. Y la otra cuestión con respecto al trabajo, creo que la pasión y la disciplina. O sea, sobre todo, ahora cada vez son más los trabajos flexibles. Antes el trabajo académico donde tú podías estar, o el trabajo del escritor, donde uno puede estar más o menos aislado, era una excepción, ¿no? Porque estamos comunicados por las redes. Pero este tipo de trabajo que no está atenido a un horario fijo más que las clases o los seminarios, requiere mucha disciplina. Entonces, pasión, disciplina, en términos prácticos, apegarte a un horario que tú misma construyes, insistir, creo que tenacidad, ¿no? Es importante, y también rodearte de personas que te estimulen y que te puedan servir como ejemplo. Qué bien, Gina. Y yo rescato además a lo que tú acabas de decir, esta pasión que tienes a las cosas, pero el estudio y el constante aprendizaje, por lo que veo que ha de ser súper enriquecedor, y el aprendizaje y la perspectiva que tenemos de seguir estudiando. Así que me quedo yo con eso, y como dice Silvia, se llega al final del programa, a lo que invito a toda la comunidad que nos está escuchando y viendo, que por favor se suscriban al canal de YouTube Retos Femeninos TV, que le den a la campanita para que les avise cuando tenemos un programa nuevo, y adicionalmente nos pueden seguir en la página de Facebook o escuchar a través de Spotify. Bien agradecida, bien honrada de tenerte e inspirada, Gina, muchas gracias. Silvia, ¿cómo ves que se acabó el tiempo? Se nos fue volando, y yo le agradezco mucho a Gina el que venga a darle un valor con lo importante que es su presencia.
Me encanta, Ginny, independientemente de ser tu amiga, pues eres una mujer a la que admiro y aplaudo siempre. Cada vez que veo un logro tuyo me inspira, pues para continuar con todo esto. Entonces, con eso yo me quedo. Las invitamos a que el próximo jueves estemos nuevamente aquí con otra gran historia, porque hay muchas, muchas mujeres exitosas. Por más que de repente escuchemos que no hay, por supuesto que hay. Y bueno, 4 años todos los jueves invitando a una mujer y tenemos una lista interminable que yo creo que nunca se nos va a acabar. Así que cuando escuchen eso, digan que no, que sí hay y de todas las disciplinas. Nos despedimos. Gracias, Gina. Gracias, Miale. No, gracias a ustedes y muchas felicidades por todo lo que hacen y por el programa. Gracias. Thank you.